Para los mexicanos, la fe es un componente clave para la conformación de nuestra identidad. A lo largo de la historia, nuestra mexicanidad ha mantenido una estrecha relación con la religiosidad, por lo que a pesar de ser México un país laico, la fe se ha convertido en pieza fundamental de lo que significa ser mexicano. De acuerdo con datos del INEGI, en 2020 el 88.9% de las personas se declararon como religiosas, siendo la Iglesia Católica Romana la que cuenta con el mayor número de feligreses. Por ello, cuando consideramos los factores que intervienen en la creación de nuestra realidad mexicana, la religión debe tomar un papel protagónico. La perspectiva religiosa de nuestro entendimiento de la realidad mexicana se hace presente a través de distintos medios, desde mitos y relatos populares hasta expresiones coloquiales, tanto en nuestra cotidianidad como en nuestro folclore y nuestras tradiciones, desde nuestra moralidad hasta nuestra cultura. Así, al analizar las interacciones sociales y las relaciones de poder en nuestro territorio, debemos tener en cuenta el papel de la religión en la construcción y perpetuación de estas. De este modo me propongo indagar en las estructuras de poder y en las convenciones socioculturales, tanto en el contexto religioso como en las resultantes del mismo, que afectan directamente a dos grupos particulares, cuya relación histórica con la Iglesia ha sido, cuando menos, problemática: las mujeres y la comunidad LGBT. Antes de comenzar, quiero especificar que para esta discusión sobre la religión me enfocaré principalmente en el credo cristiano, particularmente en las iglesias católico-romana y anglicana o episcopal. Asimismo, con este reportaje no busco evangelizar ni promover algún credo, sino que pretendo explorar y comprender el papel de la mujer y la comunidad LGBT dentro de la iglesia, su importancia y sus contribuciones, así como las razones detrás de su accidentada relación. La figura de la mujer en la Iglesia ha tenido una historia compleja y dicotómica. Desde los relatos bíblicos en el libro del Génesis, podemos encontrar a las primeras mujeres: Eva, Judith, Sara, Rebeca, Lea, Raquel, entre muchas otras. A través de estas representaciones se hace evidente la concepción que tiene el credo cristiano del papel de la mujer en el mundo. Estas características, por sí solas, no resultan problemáticas, mas acompañan una serie de prejuicios y concepciones que limitan y encasillan a la mujer a lo que ella puede dar a su familia, su esposo o sus hijos. Cada una de ellas ejemplifica las cualidades necesarias para ser una mujer virtuosa. Lea, por ejemplo, busca complacer a su marido Jacob mediante su fertilidad, pues como ella misma dice, se unirá a mi marido conmigo porque le he dado a luz 3 hijos. De manera similar, Raquel, hermana menor de Lea y segunda esposa de Jacob, ejemplifica esta importancia de la fertilidad en la mujer, así como el sacrificio que implica la concepción de las hijas y la maternidad. A través del personaje de Eva, podemos encontrar otra cualidad de la mujer virtuosa: la obediencia y subyugación de la mujer ante su marido. Es a través de estas mujeres que podemos delimitar las características de la mujer virtuosa. Debe ser servicial, generosa, maternal, prudente, respetuosa, debe honrar a sus padres y a su esposo y, por sobre todo, debe caminar en fe en Dios en todo momento. Las características de la mujer virtuosa convergen en una sola figura dentro del Nuevo Testamento, cuya importancia y adoración en la Iglesia es equiparable con la de su Hijo, la Virgen María. Ella representa el ideal femenino por antonomasia, pues condensa en sí misma la imagen y los ideales que la Iglesia esperaba de las mujeres. Sin embargo, a pesar de encontrar estas problemáticas en las figuras femeninas representadas en los textos bíblicos, también debemos considerar otro factor en la consolidación o cuestionamiento de estas: la interpretación de las Escrituras. Cada iglesia, cada padre, cada madre y cada feligrés puede entender de forma distinta la palabra de Dios. El acercamiento de cada persona es el que determina cómo los textos bíblicos influyen
en la construcción de su fe. Del mismo modo, es a través de este acercamiento que su fe impacta igualmente en su visión del mundo. Si una persona, por ejemplo, en su lectura del libro del Apocalipsis, tiene un acercamiento literal al texto, podría horrorizarse por las desgracias y las catástrofes que traerán consigo el fin de los tiempos. En cambio, si una persona realiza una lectura alegórica del texto, podrá comprender mejor el carácter profético e incluso jubiloso del libro. Por ello, la interpretación que tengamos del texto debe ser consciente y crítica. Aquí radica el papel de cada iglesia de guiar a su feligresía a interpretaciones que permitan un entendimiento claro y verdadero de su fe. Asimismo, la gran variedad de iglesias y comunidades religiosas que existen en nuestro país da lugar a una multitud de interpretaciones. Como país multidiverso, pluricultural, laico y multiétnico, México es hogar de una vasta diversidad religiosa. En 2020, el 11.2% de la población se declaró perteneciente a una iglesia distinta a la católica, principalmente protestante o evangélica. Es gracias a esta diversidad religiosa que existen distintas maneras de comprender la palabra del Señor. No obstante, la interpretación no puede ser completamente libre en la mayoría de las iglesias católicas. Debe responder a la tradición apostólica. De acuerdo con la Escuela de Humanidades de la Universidad FASTA, la tradición apostólica refiere a la transmisión del Evangelio de Cristo llevada a cabo desde los inicios del cristianismo mediante la predicación, el testimonio, las instituciones, el culto y los escritos inspirados. Esta se basa en los conocimientos que Jesús compartió a sus apóstoles, quienes más tarde transmitieron todas las enseñanzas de Cristo y del Espíritu Santo a sus sucesores, los obispos, y a través de ellos a todas las generaciones. La tradición es anterior a la escritura, además de ser cuantitativamente mayor. El credo cristiano no depende solamente de los textos sagrados y de sus interpretaciones, sino que responde a las tradiciones y enseñanzas de los primeros cristianos. Recordemos que la Biblia fue recopilada y reproducida hasta el medievo, dejando fuera a muchos textos apócrifos, por lo que las escrituras no contienen todas las enseñanzas ni las tradiciones que conforman la cristiandad. El estudio de esta tradición y de su transmisión oral transgeneracional es labor de la teología, disciplina que delimita o regula lo que pertenece o no a la tradición. Desde el punto de vista teológico, la tradición es un conjunto de elementos mutables e inmutables que se suman para conformar un todo inseparable, la esencia misma de la Iglesia fundada por Cristo. Entre los elementos inmutables encontramos el dogma y la moral, lo que tenemos que creer y qué hacer o no hacer para salvarnos. Por su parte, la liturgia, la disciplina y la acción pastoral conforman los elementos mutables. Tal como lo expresó en su momento el Papa Benedicto XVI, podemos decir que la tradición no es transmisión de cosas o de palabras, una colección de cosas muertas. La tradición es el río vivo que se remonta a los orígenes, el río vivo en el que los orígenes están siempre presentes. De este modo, teniendo en cuenta la mutabilidad e inmutabilidad de los elementos de la tradición, debemos comprender que no toda interpretación de los textos bíblicos es permitida. Debe, antes que todo, responder a la tradición apostólica, dado que la interpretación parte tanto del dogma y de la moral, como de la liturgia, aunque posee cierta libertad, debe estar fundamentada y responder a los valores e intereses del dogma cristiano. Ahora, ¿cómo es que estos elementos inmutables responden a los cambios sociales y culturales de la actualidad? La tradición, a pesar de arraigarse a sus componentes inmutables, ha tenido que adecuarse a las necesidades contemporáneas de su feligresía. Aunque algunas iglesias resultan más conservadoras que otras en cuanto a los cambios sociales del último siglo, podemos reconocer distintos avances, tal como lo son los matrimonios igualitarios. Habiendo traído a la mesa el tema de la comunidad LGBTQ+, en la Iglesia, propongo hacer un breve paréntesis para explicar la relación entre ambas comunidades.
En primer lugar, debemos recordar que la diversidad sexogenérica ha existido a lo largo de la historia. No se trata de algo reciente o de invenciones contemporáneas, sino que hasta hace poco vivieron en la marginalidad y fueron invisibilizadas. Por ello, es fácil asumir, e incluso demostrar con evidencia histórica, la existencia de feligreses homosexuales y género inconformes. Sin embargo, desde la perspectiva religiosa, desde la moralidad de la Iglesia más específicamente, la diversidad sexual es percibida como una aberración o como una desviación del orden natural y del binarismo establecido en la tradición y las escrituras. Como lo expone el teólogo Alexandre Ovi, el posicionamiento de la Iglesia en general ha sido muy negativo en la valoración de este tipo de postura o comportamiento sexual. Históricamente hablando, la Iglesia cristiana, tanto católica como protestante, siempre ha condenado las prácticas homosexuales. Por ello, se basaba por un lado en la filosofía natural y por otro en las mismas fuentes bíblicas. En el Antiguo Testamento encontramos 3 relatos principales relacionados con la homosexualidad. El primero, el pecado de Sodoma, se ha interpretado históricamente bajo el siguiente silogismo: Dios les tiene repugnancia a todos los degenerados. Los degenerados de Génesis 19 son unos homosexuales, por lo tanto, Dios les tiene repugnancia a todos los homosexuales. Sin embargo, múltiples teólogos han cuestionado y desmitificado esta interpretación, afirmando que no tiene relación alguna con la homosexualidad. El segundo relato, los prostitutos sagrados, presentes en el libro de Deuteronomio, en Reyes y en Job, aunque suele interpretarse como una condena a la homosexualidad, teólogos contemporáneos han propuesto una lectura diferente. Esta propuesta problematiza el término Kadesh, derivado de la raíz Kedesh, que significa ser santo o consagrar, utilizado en el Antiguo Testamento para referirse, irónicamente, a la prostitución, tanto en mujeres como en hombres. De este modo, se propone que lo condenado no es la homosexualidad, sino la prostitución idolátrica presente en los cultos paganos de las religiones vecinas a Israel. Por último tenemos la prohibición del Levítico. En este libro encontramos los siguientes versículos: No te acostarás con varón como con mujer, es abominación. Si alguien se acuesta con varón como se hace con mujer, ambos han cometido abominación, morirán sin remedio, su sangre caerá sobre ellos. Aunque estos textos aparentan ser más directos en su rechazo a la homosexualidad, el teólogo J.J. McNeill propone una interpretación distinta. De manera similar al relato anterior, este código de santidad expuesto en el Levítico respondería más a un rechazo cultural idolátrico, refiriéndose a los rituales paganos practicados por los cananeos, y no tanto a una condenación a las relaciones homosexuales en cuanto contrarias a la naturaleza humana y a la voluntad de Dios, como se ha leído históricamente. Por ello, McNeill concluye que no parece haber una condena clara de tal relación en la Escritura. Más aún, en tales circunstancias, quizá pudiera admitirse que una relación homosexual satisface a los ideales positivos de las Sagradas Escrituras. En cuanto al Nuevo Testamento, muchas interpretaciones contra la homosexualidad continúan. En primer lugar, se señala el silencio de Jesús sobre la homosexualidad. Aunque Jesús se pronunció a favor de les marginades, como en el caso de la mujer adúltera y de la mujer de mala fama, no habló sobre homosexuales. Sin embargo, tal como lo propone Bernardino Lears, el silencio de Jesús no implica rechazo, sino que puede también interpretarse como una manera de representar que, a los ojos del Padre y del Hijo, la homosexualidad no constituye un delito como el adulterio, por lo que no necesita ser defendida. No obstante, esta condena hacia la homosexualidad presente en otros fragmentos del Nuevo Testamento y en la propia moralidad de la Iglesia proviene de la carencia de fertilidad. Las relaciones homosexuales, tanto entre hombres como entre mujeres, son consideradas como antinaturales, ya que, para la teología moral, el sexo tiene el propósito de procrear, no de dar placer. Aquí encontramos un punto en común con lo ya mencionado respecto a la imagen de la mujer. Para la moral cristiana, la fertilidad es parte de la naturaleza humana creada por Dios. De este modo, todo aquello que desafíe esta moralidad es despreciado y condenado por la Iglesia. En la actualidad, teólogos como Ovi
McNeill y Lears han propuesto nuevas interpretaciones a las escrituras que podrían permitir cambios en las relaciones entre la Iglesia, las mujeres y la comunidad LGBT. Aunque algunos de estos cambios aún se antojan lejanos para la Iglesia Católica Romana, otras iglesias han apostado por un mayor enfoque en la reivindicación y reconciliación de ambos grupos en su relación con la Iglesia. Una de ellas ha sido la Iglesia Anglicana o Episcopal. Para tener una idea inicial de lo que es la Iglesia Anglicana, me contacté con el padre Fren Gutiérrez de la Parroquia Anglicana de la Resurrección, ubicada en Toluca, quien nos explicará brevemente sobre el anglicanismo y su historia. La Iglesia Anglicana es una rama de la cristiandad cuya sede espiritual se encuentra en Inglaterra. El cristianismo llegó a Inglaterra en una etapa muy temprana de la historia, siglo II, y se desarrolló de forma autónoma e independiente de la Iglesia de Roma. En el siglo VI, Roma envió misioneros a Inglaterra y la Iglesia inglesa quedó finalmente bajo el dominio y la autoridad de Roma. Fue hasta el siglo XVI que, debido a controversias políticas más que teológicas, la sede de Roma quedó separada de la sede de Inglaterra. A partir de entonces, la Iglesia inglesa o anglicana recuperó su autonomía y continuó como una iglesia católica, pero fuera de la jurisdicción romana. Con el paso del tiempo, la Iglesia anglicana se fue extendiendo, contando a la fecha con unos 80 millones de anglicanos presentes en más de 165 países en el mundo. Mantenemos la tradición católica de los 5 primeros siglos de la cristiandad sin aceptar las adiciones doctrinales que la Iglesia romana hizo durante la Edad Media. El arzobispo primado de honor de todos los anglicanos del mundo es Su Gracia Justin Welby, arzobispo de Canterbury, cuya sede espiritual se encuentra en la ciudad de Canterbury, Inglaterra. Las creencias de la Iglesia Anglicana son en su mayoría compartidas por la Iglesia Católica. Sin embargo, quiero destacar 2 aspectos esenciales para comprender la diferencia entre ambas iglesias: el predominio de la razón en la profesión de su fe y la inclusión y apertura con personas externas a su comunidad. Para conocer un poco más sobre la perspectiva de la Iglesia Anglicana respecto al papel de la mujer y la presencia de la comunidad LGBTQ+ en la Iglesia, nos hemos reunido con 2 representantes del Consejo y con la reverendísima obispa Sally Sue Hernández, la primera mujer obispo en México. Mi nombre es Alex Reséndiz, yo soy de apalancado.com y ahora voy a entrevistar a Marina Castro y a María Dolores Ortiz, que son 2 feligreses de aquí de la Iglesia Anglicana, para conocer un poco sobre su perspectiva del papel de la mujer dentro de la Iglesia. Entonces, pues antes que nada, muchas gracias a las 2 por acceder a la entrevista. Y pues como primera pregunta, quería conocer un poco sobre cuál ha sido su experiencia como mujeres dentro de la Iglesia. ¿Cómo es que experimentan su fe a través de su feminidad? Bueno, una de las cosas importantes es que dentro de la Iglesia Anglicana, hago aclaración de que es dentro de la Iglesia Anglicana, me he sentido muy contenta, segura, aceptada y con la posibilidad de participar, de acercarse a uno más a la espiritualidad, que es lo que la religión o bien la Iglesia nos proporciona, o así lo siento yo. Me he sentido muy bien, siento que la Iglesia Anglicana sí le permite y sí da la oportunidad a hombres y mujeres de poder participar en los, por decir, eventos, en las celebraciones, en las misas cotidianas. Te sientes integrada, eso es lo que yo he sentido. Gracias, Mari. Pues yo también me he sentido muy a gusto. La Iglesia Anglicana es muy abierta en el papel para la mujer. También aquí se compone de un comité que somos bien recibidas las mujeres. Hemos trabajado junto con el sacerdote en cuanto a mejoras de la iglesia,
es muy aceptada la mujer y creo que es un papel también importante en el altar. Pues muchas gracias, Alex, por este momento de encuentro. Mira, a estas alturas de mi vida, en el sentido no solamente personal, sino religioso, han sucedido, por supuesto, diferentes cambios. Desde que yo era niña, yo soy cuarta generación en la Iglesia Anglicana, por lo que tengo una participación muy activa, digamos, desde niña en la Iglesia, como joven en el grupo de jóvenes. Ahora, en esta parte del ministerio ordenado, ha habido un crecimiento, sobre todo de mi espiritualidad, como mujer, como clériga y ahora como obispa. Ha sido una combinación de, voy a decirlo así, una serie de oportunidades que me han permitido crecer y conocer un poco más allá de lo que es la Iglesia Anglicana de México. El hecho de tener, por supuesto, o ser parte de la comunión anglicana me permite, primero, reconocer que los hombres y las mujeres somos llamados al ministerio por igual. Hemos sido redimidos por igual por nuestro Señor Jesucristo, por lo tanto tenemos ese privilegio de escuchar y responder al llamado que Dios nos hace. En la Iglesia Anglicana, mi espiritualidad, mi religiosidad, siempre la he vivido de una manera plena, una manera, voy a decirlo así, muy amigable. Ese es un poco mi sentimiento, y por supuesto celebrar y compartir mi fe siempre me permite esta apertura al otro. Como iglesia, sí, somos una iglesia muy incluyente, somos muy inclusivos, es una iglesia de puerta abierta, es una iglesia en donde todos, Alex, hombres y mujeres, valen por ser personas como tal, aunque sí es cierto, no todo se vale, ¿verdad? Sin embargo, dentro de esta bienvenida que hacemos a la iglesia de todos aquellos que están buscando ese encuentro amoroso con nuestro Señor y querer compartir esta fe en Cristo desde la expresión anglicana, siempre seguramente encontrarán un espacio de apertura, de bienvenida y de hospitalidad. Y pues precisamente partiendo de esta idea que pues usted me comenta sobre cómo es que usted ha podido experimentar plenamente su religiosidad, su fe, y pues también ahora recordando el hecho de que son relativamente recientes primeras obispas, tanto la primera mujer obispa, que si mal no recuerdo fue en 1988, y la primera... El primer primado. Sí, que fue relativamente en 2006, ¿verdad? Correcto. Y bueno, hasta ahora, ¿no? Aquí en México con usted, ¿por qué cree que sea hasta ahora, que sea relativamente algo moderno? Mira, en la Iglesia Anglicana desde prácticamente los 40 identificamos que ya hay mujeres en el ministerio. La primera mujer, Florence Lytton-Oy, ella es una hongkonesa, ¿no? Ella fue la primera mujer que recibió las órdenes sagradas para servir, ministrar, acompañar al pueblo que en ese momento requería y necesitaba esa pastoral. Viene desde allí este primer paso, por decir así, dentro del ministerio ordenado para la mujer. En la Iglesia Anglicana la voz y el voto de la mujer es muy importante y podríamos pensar que hoy día, las últimas 2-3 décadas, la presencia de la mujer en las cámaras de obispos, por ejemplo, ha sido muy importante, y ya podríamos hablar incluso de un porcentaje también alto dentro de las tomas de decisiones, dentro del quehacer de la Iglesia. Hoy podríamos decir que sí, ha habido una apertura al ministerio, sobre todo en el presbiterado y en el episcopado para la mujer. Como bien hace referencia, acá en México, la primera mujer ordenada al sacerdocio, estamos hablando de 1982 aproximadamente, y
la primera obispa, ¿verdad?, que es en la Iglesia Episcopal de los Estados Unidos en 1988, y a su vez el elegir a una mujer como primada, es decir, la obispa presidente de toda una provincia, 2006 con Katharine Jefferts, ¿no? En este sentido, me parece que fue un punto también importante para el animarse las mujeres a poder aspirar a las órdenes sagradas, sobre todo también a la orden sagrada del episcopado. Hoy día, en efecto, hemos sabido de mujeres por elección, es quizá importante decir esto, el episcopado en la comunión anglicana es por elección, ¿verdad?, no es por nombramiento, un sínodo elector que se convoca laicos y clérigos con voz y voto para elegir a sus futuros obispos u obispas. En este caso hemos escuchado ya, por ejemplo, en Brasil tenemos 3 mujeres obispas, en Cuba tenemos a una obispa, pero interesante, Alex, en África, por ejemplo, hemos escuchado de una serie de sínodos electores en donde son mujeres las que han quedado electas como obispas diocesanas. Entonces, me parece que este es un momento muy importante en una reflexión personal que tenía. Escuché, este es el siglo de las mujeres, ¿no? Entonces, de pronto la mujer empieza a tomar roles y quizá también foros importantes, no solamente religiosos, sino públicos, sociales, económicos. En fin, creo que es un momento que la mujer está levantando su voz, y como mujer, en este sentido, es muy importante, por supuesto, acompañar a otras mujeres, no solamente con aspiraciones a las órdenes sagradas, sino con las aspiraciones que tengan en el campo profesional, que se sientan llamadas a servir, a ser, a vivir sus dones y talentos, definitivamente un acompañamiento cercano, y siempre con este anhelo de poder también decir que hacemos la diferencia. Me parece muy interesante su respuesta, y precisamente el considerar como el siglo de las mujeres, porque pues sí, a pesar de que, como usted también lo comenta, las mujeres siempre han sido muy importantes dentro de la Iglesia, siempre hemos tenido pues precisamente la imagen de la Virgen, y pues mujeres muy importantes y referentes muy imponentes dentro de la Iglesia, que pues han siempre sido parte, pero no siempre se les ha dado esa relevancia, ¿no?, o ese valor que verdaderamente tienen. Pero pues este nuevo siglo que pues usted también encabeza aquí en México, nos permitirá precisamente reivindicar esta imagen de la mujer. Qué interesante, y me gusta mucho esta reflexión, Alex, porque es cierto, hemos estado presentes, hemos caminado estas jornadas, sin embargo, creo que una de las cosas que aún nos falta es hacernos visibles, ¿no? Porque estamos allí, sabemos que producimos materiales, reflexiones teológicas, pastorales, litúrgicas muy importantes, pero aún estamos como atrás, ¿verdad? Es momento de dar el paso hacia el frente, ser visibles y hablar justamente de este Jesús que revela al Padre como un Jesús amoroso, en el que por supuesto todos son bienvenidos para poder celebrar y encontrarse con ese amor misericordioso de nuestro Señor. Las mujeres podemos ser, como nuestros compañeros varones, estos canales en los que el pueblo pueda tener justamente ese acercamiento con este Dios de amor y misericordia. Bueno, es bien sabido que a través de la historia la mujer siempre fue negada, siempre fue puesta a un lado o atrás incluso del varón, no solamente en la sociedad sino también en las iglesias. Entonces eso hizo que la mujer también creyera que era así como un punto y aparte, como que era la que ayudaba o la que estaba atrás de, pero no junto, y incluso mucho menos como líder dentro de la religión de cualquier lugar del mundo, porque así era. Sin embargo, creo que estas cosas han estado cambiando, sí, en la sociedad, pero la Iglesia Anglicana sí lo ha, dentro de sus estatutos, lo ha permitido, y eso siento que ha sido muy, muy importante y muy valioso, porque te reconecta con el mundo, te hace sentir útil, única, capaz. Eso es lo que yo opinaría.
Sí, pues yo también opino que tanto en lo político ha habido también, pues se ha abierto mucho más a la mujer, y más aquí en la iglesia hemos sido pues bien recibidas. Ha jugado un papel importante la mujer, tanto como les comentaba en el altar. Yo me siento también a gusto. ¿Por qué? Porque formo parte de un comité, y pues bueno, la gente nos acepta, y no nada más, digamos, como hombres que, o sea, que solamente, no solamente los hombres deben de manejar el comité y eso, y no. Ahorita, de hecho, en el comité estamos puras mujeres, realmente, pero sí nos hemos sentido muy a gusto. Muchísimas gracias a las dos. Y pues ya como última pregunta para cerrar, quería también preguntarles sobre cuál opinan que es la posición de su comunidad aquí en cuanto a la inclusión de otras personas, tanto a personas no creyentes como a personas de otras religiones, e incluso también personas de la comunidad LGBT. La apertura que la Iglesia Anglicana, dentro de sus estatutos, es algo que a mí me gustó mucho. Yo me integré hace algunos años, no desde pequeña, y dentro de la posibilidad y la aceptación, la inclusión, está en la Iglesia Anglicana, y eso es algo que me ha hecho sentir mayor cariño, aprecio y respeto por los líderes, porque se han abierto, no siguen cerrados como muchos dirigentes eclesiásticos, porque siguen cerrándose a la diversidad sexual, y existe, entonces es negar el mundo. Si algo está en el mundo es porque existe y merece la atención, el apoyo, y en este mundo que estamos viviendo, pues yo creo que es lo mejor. Todos somos seres humanos. Tus preferencias, tus ideas políticas, todo lo demás es a un lado para mi gusto, porque todos somos seres humanos, y la Iglesia Anglicana nos permite poder participar y sentir esa tranquilidad y esa alegría de poder estar en un espacio y no sentirse culpable. A mí algo que me gustó de la Iglesia Anglicana, que pues no importa de qué religión vengas, puede ser, bueno, cualquier religión, ¿no? Es muy abierta la iglesia, son bienvenidos todos. Aquí la comunión es primordial, siempre y cuando estés bautizado, no importa de qué iglesia vengas, y todos son bienvenidos, ¿no? En cuanto a la inclusión, todos son bienvenidos, todos somos seres humanos, no importa de qué sexo seas, son bienvenidos todos. Es algo que nosotros los aceptamos, lo recibimos, y parece ser que nadie ha dicho, ay no, que no entre fulanito, manganito, pereganita, nadie, ¿verdad? Todos son bienvenidos, y siempre y cuando crean y estén con la fe de Dios. Claro, gracias Alex. Esta pregunta y esta reflexión sin duda es muy importante, y quiero decir sí, la Iglesia Anglicana de México es una de las iglesias más, podría decir así, incluyentes y con apertura, sobre todo a estas comunidades que están en la búsqueda, insisto, de este encuentro, de celebrar su fe, ¿no? Sabemos que es gente que celebra su fe, es gente que cree, son personas que también dentro de pertenecer a una comunidad de fe dan su testimonio de vida, y me parece que eso es muy importante. La Iglesia Anglicana de México, en esta diócesis de México, por supuesto tiene puertas abiertas para aquel o aquella que quisiera expresar y celebrar su fe tal cual es. La condición, la orientación, la postura, el pensamiento, eso es algo secundario, déjame decirlo así, en el sentido de que primero la Iglesia Anglicana estará viendo a la persona, ¿verdad? No hay ningún juicio, ni mucho menos, al contrario, es como bien dices, un espacio en el que queremos generar seguridad y confianza. Estamos para eso, estamos para, por supuesto, generar esos espacios de encuentro y además intercambio de reflexión, al sentido de poder ser esta comunidad a la cual nuestro Señor llama
para dar un testimonio de amor, un testimonio de hospitalidad, un testimonio de encuentro, y en ese sentido, Alex, me parece que cualquier persona que quiera ese encuentro con nuestro Señor, la Iglesia Anglicana tiene puertas abiertas, Diócesis de México tiene esas puertas abiertas. Pues muchísimas gracias a las dos, pues de nuevo por permitirme este tiempo, por acceder a la entrevista y pues por compartir conmigo sus opiniones al respecto. Muchísimas gracias por todo. Gracias a ti, Alex. Gracias. Muchísimas gracias, obispa. Muchísimas gracias por su tiempo y pues por todo. Muchas gracias. Soy Sally Sue Hernández, la obispa de la Diócesis de México en la Iglesia Anglicana de México, y con mucho gusto y alegría de poder compartir también con todos ustedes. Muchas gracias. Para terminar con nuestro recorrido por la historia de la relación entre la Iglesia, la mujer y lo queer, quiero recapitular los puntos principales de nuestra investigación. La Iglesia, regida tanto por la tradición apostólica como por la interpretación de las Escrituras, históricamente ha impuesto una serie de características que sus feligreses deben seguir para estar libres de pecado. Sin embargo, estas categorizaciones no han hecho sino reducir nuestro papel en el mundo a procrear. Como seres humanos no podemos limitarnos a un entendimiento tan cerrado de nuestra identidad y propósito. Por ello, desde la segunda mitad del siglo XX se han propuesto nuevas lecturas y acercamientos a los textos bíblicos, así como nuevas concepciones de discursos y luchas contemporáneas, lo que ha permitido que la mujer en la Iglesia sea más que solo una madre sumisa, obediente y complaciente, y que la comunidad LGBTQ+ no sea percibida como gente depravada. Es a través de un análisis crítico de nuestra fe lo que nos permite reconciliarnos con ella y reivindicar nuestro papel en el mundo. Finalmente quiero invitarte a ti, espectador, seas creyente o no, reflexionar sobre tu relación con tu fe. ¿Por qué crees lo que crees? ¿Por qué no crees lo que no crees? Quizás este acercamiento crítico a nuestras creencias y nuestra tradición nos ayuda a comprender mejor nuestra identidad como creyentes, como agnósticos o incluso como personas tal cual. Aunque nos queda aún mucho camino por recorrer, ya hemos dado los pasos principales y fundamentales para obtener una mejor relación entre nuestra religiosidad, la feminidad y lo queer. Yo soy Alex Reséndiz de apalancado.com y espero que hayan disfrutado de este reportaje.